Le voy a invitar a que abra su Biblia en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 1, y el día de hoy daremos un resumen de los primeros versículos de este libro. Ya los veníamos estudiando con la iglesia los días martes, pero vamos a transferir el estudio de Santiago de martes a la escuela dominical de los domingos, para que toda la iglesia participe de la bendición de este estudio. Así es que, como ya íbamos en el versículo 5, vamos a hacer un resumen para que usted y yo estemos en la misma lectura de las Sagradas Escrituras. Capítulo 1, versículo 1 y 2, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Bendito sea el Señor. Ocupe su lugar, hermano. Y sí, le voy a invitar que los domingos que venga usted a la casa del Señor, prepare usted papel y lápiz. Es escuela dominical y lo que pretendemos es compartirle la palabra de Dios, pero es importante que usted tenga con qué anotar para que en casa durante la semana usted pueda repasar sus notas, volver a leer esos versículos. Y hay muchas cosas que usted quizás de primera instancia no comprenda en el momento de la explicación, pero si usted toma notas, llega a casa, usted vuelve a leer, vuelve a estudiar, el Espíritu del Señor nos va a revelar, nos va a dar todavía más iluminación para seguir comprendiendo su palabra. Lo que ustedes van a ver en la pantalla, hermanos, sobre el versículo, no sé si ya notaron en comparación con su Biblia, tengan su Biblia abierta, no sé si ya compararon el texto de su Biblia con el texto que tenemos en la pantalla. Y usted va a notar por ahí algunas palabras diferentes. Yo estaré poniendo en la pantalla mi traducción, o lo que yo considero que puede ser otra traducción de las Escrituras, no tratando de faltar el respeto a la palabra de Dios que tenemos, como la traducción Reina Valera 1909, sino que considero que estas palabras a veces arrojan un poquito más de claridad. Entonces, en la pantalla usted va a encontrar otra traducción y estaremos explicando los textos. Vamos a ir un poquito rápido el día de hoy por cuestión de que es un resumen. Dice el siervo de Dios Jacobo, medio hermano del Señor, pastor de la iglesia en Jerusalén. Después de que hubo una grande persecución en los días de la muerte de Esteban, la iglesia, que primordialmente eran judíos convertidos al cristianismo, salieron de Jerusalén huyendo por la persecución, pero pronto se dieron cuenta que a donde llegaron o a donde llegaban seguían siendo perseguidos, despreciados por sus compañeros judíos, porque estos judíos ya eran cristianos, despreciados por los gentiles, porque de por sí los gentiles despreciaban a los judíos, pero ahora esos judíos eran más raros que los primeros judíos porque eran judío-cristianos, y eso no lo entendían los gentiles. Despreciados por el gobierno romano hasta cierto punto, entonces no encajaban en ninguna de las áreas o de los grupos de la sociedad. Ellos empezaron a sufrir, a perder trabajos, les quitaban sus trabajos, perdían propiedades, eran perseguidos, señalados. Y eso es el contexto histórico, cultural, lo que está sucediendo en ese entonces. Entonces el siervo de Dios Jacobo, pastor de Jerusalén, de donde salieron estos cristianos, se ve en la necesidad de escribir esta carta. Se cree que esta carta y Gálatas por ahí son del mismo tiempo y serían una de las dos primeras en haberse escrito del Nuevo Testamento. Gálatas y Santiago compiten por el primer lugar del primer escrito del Nuevo Testamento. Entonces,
el siervo de Dios Jacobo les escribe, y mire lo que le dice a los judíos, a la iglesia que sufre: hermanos míos, considérense completamente gozosos cuando ustedes caigan en diversas pruebas, en diversas tentaciones. Así de entrada, hermano, usted se va a dar cuenta que esta declaración del Espíritu Santo a través de Santiago va en contra de todos los pensamientos humanos, va en contra de toda la naturaleza humana. Porque a qué ser humano le gusta tener pruebas, tener problemas, enfermedades, ser vituperado, perseguido? A ningún ser humano. Y aparte de esto, dice el siervo de Dios Jacobo: si tú te encuentras en alguna prueba o estás siendo perseguido, considérate completamente gozoso. Esto va en contra de todo pensamiento humano, porque el ser humano tiende a que cuando hace frío, ¿qué hace? Se cubre. Cuando hace calor y está en el desierto, se le antoja un vaso de agua fría. Busca su comodidad el ser humano. Esto no es cómodo, las pruebas no son cómodas. Pero dice el Espíritu Santo a través de Jacobo: cuando tú estás en medio de pruebas, de luchas, de enfermedades, de problemas serios, considérate una persona afortunada, gozosa. Vamos a ver por qué. Porque el gozo que nosotros vivimos no es un gozo natural, no es un gozo temporal, no es un gozo natural. Es un gozo que desciende de lo alto. Es un gozo que Cristo nos da a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo. Esta palabra que en sus Biblias dice tened, se puede traducir también considerar o considerarse, porque es en una voz media. La palabra es en una voz media, es una forma para mencionar su intensidad. Tiene que ver algo como con dirigir o comandar o mandar, figurativo de estimar algo. Usted puede estimar algo, usted analiza algo, ve un edificio, lo considera, está bien hecho, no está bien hecho. Usted mira una moneda, le estima su valor, es de plata, es de oro, y tiene que ver con cierta consideración y cierto pensamiento. Entonces nos está diciendo que usted tiene que pensar, estimar, considerar cuando usted está entre las pruebas. Como cristianos debemos de considerar: estoy en medio de una prueba, tengo dos opciones: me desespero, salgo corriendo, me jalo los cabellos, figurativamente hablando, caigo en depresión, caigo en angustia, o me detengo y considero lo que está pasando. Me tengo que detener como cristiano y tengo que decir: Señor, te doy gracias porque estoy en medio de pruebas, en medio de persecución, en medio de una enfermedad, pero ¿qué es lo que tú quieres enseñarme a través de esto? Yo me debo de considerar completamente gozoso. Debo de pensar que aún en medio de las pruebas, que puede ser algo para escudriñarme, algo para disciplinarme, me están poniendo a prueba. Dios no me está poniendo a prueba, Dios está permitiendo que una prueba llegue a mi vida. ¿Cómo saber cuando se construye un edificio que la varilla va a aguantar el edificio? A raíz de este tremendo temblor que hubo en Burma, Myanmar, el temblor fue tan fuerte que llegó a Tailandia, Bangkok, y estaban ahí construyendo un edificio nuevecito, hermanos. Se desplomó completamente, porque nadie se cercioró si el material que estaban ocupando, si la estructura, si el alma de ese edificio iba a aguantar un temblor de esa magnitud. Gracias a Dios que estaba en construcción, pero lo estaba construyendo el gobierno. Imagínense si hubiera estado terminado, lleno de personal, de gente, no serían
80 personas perdidas ahí, serían cientos de personas perdidas ahí. Entonces, necesitamos poner a prueba los materiales antes de construir, ¿sí o no, hermanos? Cuando usted lleva un billete de 20, 50 o 100 dólares al mini market, ¿se lo reciben así a ciegas? ¿O usted ha notado que se lo prueban o no? Sí, se lo prueban para verificar si es válido, si es original. En ocasiones el ser humano, el cristiano, es sometido a pruebas para ver si es original. En ocasiones vienen las pruebas, vienen las enfermedades, se nos examina, llega una tentación para ver si el cristiano es fuerte o va a caer en la tentación. Cuando usted esté en medio de la prueba, en medio de la tentación, dice el siervo de Dios Jacobo, usted no se acongoje, usted siéntase completamente gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué nos debemos sentir gozosos? Porque la prueba puede ser un intento de aprender la naturaleza o el carácter de algo. Es posible que la enfermedad o la prueba, la pérdida del trabajo, los problemas que le están viniendo para probar su naturaleza, para probar su carácter. Es como hacer un ensayo para probar de qué estás hecho. No se sorprenda, amado hermano, que cuando han venido pruebas, dificultades, algunos cristianos ya no vuelven a la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que estaban sólidos? ¿Que estaban arraigados en Cristo? No pasaron la prueba, se demostró su naturaleza. No era una naturaleza espiritual, era una naturaleza natural. Vivían de acuerdo a la carne, no de acuerdo al espíritu. No tenían un carácter como el de Cristo. Entonces, por eso nos vienen las pruebas, hermanos, para probarnos. Y por eso dice Jacobo, usted debe estar completamente alegre, gozoso. Porque también las pruebas es un intento de hacer que alguien haga algo malo. Por ejemplo, el enemigo viene y le pone una tentación, la tentación que usted, las cosas que a usted le gustan, pueden ser el atractivo a lo femenino, el atractivo al cigarro, al alcohol, a las mentiras, a la murmuración. Hay diferentes pecados. El diablo viene, nos trae esta prueba, esta tentación, pero el Señor la permite porque es un intento por el cual Él va a observar, Él va a mirar si usted y yo caemos en la tentación. Estamos siendo probados como el oro. Los cristianos deben de responder a las pruebas regocijándose por la madurez que pueden fomentar, hermanos. Si el material con el que se construyó este edificio que se cayó en el temblor hubiera estado probado, hubiera sido puesto a prueba contra temblores de esa magnitud, ¿se hubiera caído el edificio o no? No se hubiera caído. Al contrario, nos daríamos cuenta que está maduro, que está firme. Así es que las pruebas van a demostrar dos cosas: madurez o inmadurez, hermanos. Solamente. O estamos arraigados en Cristo o no tenemos raíces en Cristo. Nuestras raíces son muy ligeras. Viene cualquier reprensión, viene cualquier amonestación sobre nosotros, viene cualquier disciplina, enfermedad, prueba, y el edificio se cae. El edificio se cae. Por eso es que el Señor Jesús, al final de su hermoso discurso en el monte de las bienaventuranzas, el Señor Jesús dijo: ¿a qué les compararé? Dijo, bueno, el que escucha mis palabras y no las practica, le compararé a un hombre que construyó su casa sobre la arena. Pero si ustedes escuchan mis palabras y las practican, las viven, les compararé
a un hombre sensato, prudente, sabio, que construye su casa espiritual sobre la roca que es Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el propósito de las pruebas y en qué nos sirven las pruebas? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Otra traducción puede ser, ya saben. O sea, Jacobo, él era su pastor. Jacobo era el pastor de este grupo que ha salido de Jerusalén por la persecución. Y él les manda a escribir, y les dice, ustedes ya saben, yo les he enseñado que la prueba de su fe va a producir resistencia, aguante. Pero tiene que venir la prueba para saber si resisten. No sabemos si algo resiste hasta que venga primero ¿qué? La prueba, hermanos. La prueba. Se puede traducir la prueba de vuestra fe o la prueba de vuestra fidelidad. ¿Qué tan fieles somos al Señor? ¿Qué tan fiel se considera usted al Señor? Bien, nuevamente la palabra prueba, porque también tiene otro matiz. La palabra prueba implica confiabilidad, porque ha sido probado. Por ejemplo, después de este temblor, ustedes vieron varios edificios, y han visto las noticias, rascacielos que se movían de un lado a otro. Algunos rascacielos que tenían albercas en el piso de hasta arriba, arrojaron el agua, la alberca arrojó el agua, y las personas que estaban filmando estaban adentro del edificio superior. Hermanos, es un momento de terror, es un momento difícil para todo ser humano. Se dice que en el temblor del 85 había un hombre trabajando la torre latinoamericana y que lo bajaron loco de haber sentido simplemente ese temblor y saber que iba a perder su vida en cualquier momento. La torre latinoamericana no se cayó. Bien, la mayoría de esos edificios en Tailandia tampoco no se cayeron. ¿Usted compraría un apartamento en ese edificio? ¿Rentaría usted un apartamento en ese edificio que aguantó un temblor de 7.7 de magnitud y no se cayó? Yo sí, porque ya pasó la prueba, ya fue probado. No había un temblor de ese tipo, de esa magnitud, en los últimos 80 años. Entonces ese edificio ya está aprobado. ¿Es confiable o no es confiable? Y nosotros, delante de Dios, ¿somos confiables o no somos confiables todavía? A lo que solamente cada uno de nosotros nos vamos a responder. Pero el Señor nos está dando su palabra, nos está dando su enseñanza, porque Él quiere que todos seamos confiables. Que aunque seamos sometidos al crisol, como el oro, en el alto fuego, soportemos la prueba. Ahora también esta palabra de prueba, que tiene una partícula doxe, esta partícula quiere decir que estamos en el momento de la prueba, estamos siendo observados. Como cuando alguien está probando un billete, lo marca con lo que le ponen y observa el resultado, ¿o no? Sí, no le pone la prueba y lo guarda, no, quiere ver el resultado. Nos da a entender esta palabra entonces que cuando usted y yo estamos siendo probados, estamos siendo pasados por el crisol, estamos en serios problemas, en serias dificultades, hay alguien que nos está observando. Estamos siendo observados. Por una parte, creo que podemos ser observados por el maligno, porque está esperando que caigamos, pero poderoso es el Señor Jesús, que Él es pronto para venir a rescatarnos en el momento de la prueba. Pero el enemigo está observándonos porque quiere que caigamos, pero también el Señor nos está observando porque quiere que pasemos la prueba, hermanos. Así es que usted está siendo observado detenidamente. Si usted ahorita está pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, por alguna enfermedad, el Señor quiere ver dónde está
su fe. ¿Dónde está nuestra confianza? Eso es lo que el Señor quiere ver. Porque la prueba va a probar nuestra fidelidad o nuestra fe, pistis. Esta palabra es de que llegamos a creer porque fuimos persuadidos por la verdad, por un testimonio de credibilidad. Sabemos que nuestra fe en Jesucristo está segura porque el Señor Jesucristo pasó la máxima prueba. Porque Él prometió que daría su vida por nuestro rescate. Él prometió que daría su vida por el perdón de nuestros pecados. Pero que al tercer día Él se levantaría con poder y gloria. ¿Y lo llevó a cabo o no, iglesia del Señor? Lo que Él prometió, Él lo cumplió. Y Él no está muerto, la tumba está vacía. Él vive y reina para siempre. Entonces Él es digno de credibilidad. Por eso es que ponemos nuestra fe en Él. Ponga toda su fe en Él. Ponga toda su convicción en Él. Tenga la confianza en Cristo para su salvación. No hay nadie más que pueda salvarle. Por lo tanto, sea fiel al Señor. Téngale fidelidad al Señor. Use de su gracia. Eso es lo que está diciendo aquí Jacobo. Lo que inspira confianza y fe, como el estado de ser alguien en quien se puede depositar confianza, fidelidad, fiabilidad o compromiso. Comprométase con el Señor Jesús. Comprométase completamente con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es confiable. Porque Él cumple sus promesas. Porque Él prometió que no estaríamos solos. No nos dejaría ni nos abandonaría. Estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hermano. ¿Vale la pena poner nuestra confianza en el Señor Jesús? Más aún en medio de la prueba. Más aún en medio del problema. Más aún en medio de la angustia o de la depresión o del problema que usted tenga. Agárrese del Señor Jesús, confíe plenamente en Él. Porque si usted está pasando por una prueba, se está probando su fidelidad al Señor, su fe. Sigue confiando en el Señor, pues si lo hace y sigue usted fiel al Señor, no reniega, eso va a producir resistencia. Aguante. La palabra que se traduce en nuestras Biblias como paciencia, hupoponene, que quiere decir permanecer bajo presión, de que usted aguanta bajo la presión. Por ejemplo, yo admiro a estos hombres y mujeres que corren un maratón, 20 tantas millas, 26 millas creo que son, y empiezan a correr y se ve que están a punto de desmayar y están a punto de darse por vencidos, pero ellos permanecen en la carrera y aguantan la presión hasta llegar a la meta. Que usted y yo, hermano, también cuando estemos bajo la prueba, bajo la presión, usted y yo permanezcamos en la carrera, hermanos. No nos demos por vencido, porque si usted aguanta va a producir resistencia. Y si ahorita aguantó 5 millas, mañana va a aguantar a correr 10 millas. Más adelante va a aguantar 15 millas, sucesivamente. Así que cuando le venga una prueba, aguántela, hermano, en Cristo Jesús. Tenga su fe en el Señor, porque es posible que le venga una prueba más grande. Y si no ha usted producido resistencia en esa primera prueba, ¿cómo nos va a ir cuando nos venga una prueba mayor? Porque si se le puso en disciplina, porque se le llamó la atención, no aguanta usted, ¿qué va a hacer cuando verdaderamente le venga una prueba de vida y muerte? Una enfermedad de esas como la que le vino a Job y fue sometido a una prueba tremenda.
Dios nos ayude, hermanos. Si están los micrófonos por aquí, me hagan favor de leer un hermano, Primera de Corintios 15:58, rápidamente, por favor. Primera de Corintios 15:58. Para la gloria de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Amén. Dios le pague. Aquí encontramos la misma palabra, hupomone, la misma palabra. Resistan, aguanten, no se den por vencidos, no se rindan, sigan adelante. Es la capacidad de continuar resistiendo en circunstancias difíciles, o ser capaz de soportar, hermanos. ¿Cuánto podrá usted soportar? No sé si usted algún día se ha hecho esta pregunta, o si usted ya tiene la respuesta, porque quizás ha pasado por pruebas muy difíciles. Si no, ¿cuánto está dispuesto a soportar? ¿Cuánto va a perseverar? ¿Cuánto va a durar en la carrera en medio de la prueba? La resistencia también es la capacidad de resistir el sufrimiento de las adversidades o la persecución. En otras palabras, es resistir con fortaleza, no cabizbajos. Que no se le dé a entrar por aquí la puerta al templo y viene usted arrastrando los pies y llega usted así con una cara demacrada. Hermano, ¿qué le pasa? Ay, hermano, si usted viera lo que me está pasando, si usted supiera la prueba que tengo. Porque miren, hermanos, no es broma, pero es una realidad. A veces cuando usted está en una prueba o en una lucha, usted cree que usted es el único que ha sufrido. Usted cree que es el único que ha padecido alguna prueba o alguna lucha. A veces creemos que somos el único al que ha sido disciplinado o castigado. No. Por eso esta palabra quiere decir resistir, pero con fortaleza, con ánimo, con gozo, las ofensas de los hombres, el vituperio, la persecución. Que usted cuando entre por esa puerta y venga a reunirse con la iglesia del Señor, que alaba y bendice ese nombre que es sobre todo nombre, usted entre y diga, hermano, ¿cómo está? Y dicen algunos hermanos, y ojalá que lo vivan, y creo que sí, dice, en victoria, gozoso. ¿Cómo está, hermano? En pie de lucha. Bendito sea el Señor, hermano. Entre usted con gozo, entrar por esas puertas con alegría, dice la palabra de Dios, con ánimo. Es el estado o la expectativa de esperar pacientemente la ayuda divina. Es esperarla con paciencia. Dice Santiago 5:11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y dice Jacobo, ¿habéis oído la resistencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y piadoso. ¿Acaso dejaron a Job olvidado en medio de la prueba? No. Salió más bendecido que cuando entró a la prueba. O sea, la escritura que al Señor le dio el doble de lo que tenía. Unos hijos más hermosos, más saludables de los primeros. Y que su piel se restituyó, quedó como la piel de un bebé. Ese es el auxilio y el socorro que debemos de esperar del Señor, hermanos. Con paciencia, resistiendo la prueba. Es lo que nos está aquí recomendando el Espíritu Santo a través de Santiago. Versículo 4, vea su Biblia. ¿Cómo se va a llevar este trabajo? ¿Cómo se va a llevar esta obra? ¿Cómo es que a la hora de ser probado, o de que mi fe es probada,
en medio de la lucha, puede producir paciencia, resistencia. ¿Para qué me va a servir eso? ¿Para qué me va a servir la resistencia? Versículo 4. Mas tenga la paciencia o la resistencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en ninguna cosa. Para que no le falte nada a usted, espiritualmente hablando, y para que usted tampoco no falte en nada. Porque a veces pasamos una prueba o estamos en medio de la prueba y empezamos a fallar, a claudicar. Es cuando más tenemos que estar en la presencia del Señor y es cuando a veces más faltamos. Es cuando debemos ayunar más y es cuando menos ayunamos. Es cuando debemos encomendarnos más en las manos del Señor, estudiando la Biblia, y es cuando menos lo hacemos. No debe de faltar nada de esas cosas en nuestra vida, es lo que está diciendo Jacobo. Y el resultado dice, y el resultado completo, no incompleto, de tener resistencia después de que pasamos la prueba. Por eso es importante pasar la prueba con gozo, hermano, porque va a producir resistencia, y el resultado completo de la resistencia es que lleguen a ser maduros y cabales. Bendito sea el Señor, hermanos, por ello, para que no les falte alguna cosa. Porque si usted no pasó con gozo, con alegría esta prueba, y a lo mejor aguantó, pero como no lo hizo con alegría, es posible y corre el riesgo, corre el peligro de que entre una raíz de amargura a su corazón. Y hay personas que son probadas durante toda su vida. Viene una prueba, después viene otra, y son personas amargadas, se enojan por todo, se desquitan con todos, y ya no es quien se la hizo, sino ahora quien se las hace. ¿Por qué? Porque no lo hicieron con completo gozo, no pasaron la prueba con alegría, y entró una raíz de amargura. Dios, cuando se dio cuenta que estábamos pasando por esa prueba y que estamos fallando y que quizás íbamos a caer, a claudicar, vino su misericordia y nos levantó, nos asistió, porque sabía que iba a ser nuestro fin, pero nuestro corazón quedó lastimado porque no lo hicimos correctamente. Entonces quedó una raíz de amargura en su corazón. Ahora usted viene a la iglesia, pero ya no es el mismo. Viene ante la presencia del Señor, pero ya no siente la presencia de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús a esta iglesia: has perdido tu primer amor. Estabas en pruebas, estabas en luchas, pero cuando ya pasaste una prueba, pero lo hiciste sin gozo, sin alegría, sino lo hiciste gimiendo, quejándote, pues yo vine y te eché la mano, te rescaté, pero tú te amargaste y perdiste ya tu primer amor. Fíjate, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué fue lo que sucedió? Y corrige esa situación, dice el Señor Jesús. Peligroso. Pero por eso aquí el Espíritu Santo nos dice: mira, la paciencia es importante que tú aguantes y resistas, porque es la capacidad de resistir o soportar estando sufriendo el dolor de las adversidades o la persecución, pero debes resistir con ánimo, con fortaleza y con gozo todas las ofensas de los hombres. Pero esto no es fácil, hermanos, pero poderoso es el Señor, hermanos. Que Él nos ayude. ¿Para qué? Para que el resultado completo de haber pasado por esa prueba, o que no pasemos en balde, hermanos, por esa prueba. Ya que estoy en la prueba, gócese, porque si usted resiste de la mano del Señor y con gozo, va a venir una bendición grande. ¿Cuál es? Seré maduro y cabal. Seré perfecto o maduro. Quiere decir que llegaré a no tener límites. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros nos vamos pareciendo al Señor y vamos de gloria en gloria. Pero en la gloria vamos siendo probados, hermanos. En la gloria va siendo probada nuestra fidelidad,
pero llegaremos un día a que estaremos en la presencia del Señor y le veremos tal como Él es, porque así como Él es, nosotros también seremos sin límites, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero vayamos desde aquí, desde la tierra, ya vayamos en esa dirección, completando todo el trabajo. Quiere decir haber logrado el crecimiento mental, obteniendo el carácter moral necesario. Es la cualidad de estar completo y se traduce a alcanzar madurez, estar completo, maduro, perfecto, sin faltar ninguna de nuestras partes. Esta palabra perfecto no quiere decir que no cometamos algún error, sino que estamos completos en todas nuestras partes y alcanzaremos ese resultado perfecto por medio de la resistencia, en medio de las tentaciones, hermanos. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo de nosotros cuando entramos en diferentes pruebas, para que seamos cabales. Otro de los resultados de salir vencedor de las pruebas, de las luchas, sin angustiarnos, sin deprimirnos, sino estar gozosos, estando siempre gozosos, es que seremos cabales. Esta es la idea de que de algunos pedazos de madera se puede hacer algo completo. Es una palabra, una raíz muy antigua. Hazme aquí una silla. ¿De qué? De estos trozos de madera que hay. No es un tronco en el cual tú vas a hacer tus cortes a tu gusto, ¿verdad? Y si te sale mal uno, pues hay más madera. No, son de pedazos. Es como hacer una camisa de retazos de tela. Pero ahí entra la habilidad, ahí entra la destreza, la sabiduría que viene de lo alto, de Dios, que nos ayudó a tomar buenas decisiones. Inmediatamente a meditar que estoy en medio de una prueba y que necesito entrar a esta prueba con gozo, con alegría, porque me detuve, medité, el Señor me dio sabiduría, entendimiento, me dio resistencia y ahora soy más que maduro, soy cabal. Ahora de pedacitos fui formado a un alma de acero. De pedacitos pudieron formar en mí una silla completa, una silla fuerte donde alguien se puede sentar, o una mesa donde podemos comer. Era yo pedazos, pero ahora soy algo completo, perfecto, útil para toda buena obra. Que estoy sano, dice, perfectamente sano y cabal. Eso es lo que queremos ser, hermanos, llegar a ser perfectamente sanos espiritualmente, emocionalmente y por qué no también físicamente. Pero esto es ser sano de la mente. Esta palabra completo, perfecto o cabal, que es lo mismo, es tener todas sus partes, se usa éticamente. Si alguien me hace favor de leer una de sus hermanas, en Primera de Tesalonicenses 5:23. O si ya mi hermano lo tiene, pues por cuestiones de tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Amén, hermana. Dios le pague. Dice así, para la gloria de Dios. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin recompensión, para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Dios le pague, hermana Alison. Aquí nos está diciendo que todas las partes de nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo sea guardado completo, entero, sin que falte nada, para el día glorioso de la manifestación de Cristo, cuando retorne Cristo por su iglesia, hermanos. Eso es la misma palabra que tenemos aquí, de estar completos en su totalidad, con un especial énfasis en la entidad como un todo o entero, hablando de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sin mancha. En varios idiomas puede resultar difícil hablar de un todo.
porque tratamos normalmente de separar las cosas. Pero aquí la palabra quiere decir todo, tu ser, como tu cuerpo, como tu alma, tus pensamientos, tu voluntad, tu espíritu, todos tus planes, tus propósitos, todo junto, unánime, como un todo, sea perfecto, como un todo venga a agradar a Cristo. Por eso pasamos por pruebas, hermanos. El metal, el acero, por ejemplo, los japoneses han aprendido una hermosa técnica a trabajar el acero. Ya hoy en día muchos países saben cómo trabajarlo, pero la razón que no lo trabajan porque toma un proceso bastante largo y se requiere de un maestro en la metalurgia. Pero para iniciar, ellos tienen que purificar el acero entre el fuego a altas y extremas temperaturas, sacarlo para hacer un cuchillo, una espada, y entre el yunque y el martillo van purificando ese metal. Esas chispas que salen del metal son las impurezas de otros metales, para que ese metal no tenga a ninguna aleación, ninguna mezcla, sea 100% acero. Y entre el calor y el martillo y la presión del martillo y el yunque se va formando un cuchillo, se va formando una espada. Los cuchillos japoneses son entre los más finos, pero entre los más caros también. No se comparan con los que hacen en Estados Unidos o los menos que los que hacen en China. Pero se requiere de paciencia para que este maestro termine su obra perfecta, completa. Se requiere de paciencia cuando pasamos por medio de las pruebas para que salga un cristiano completo del otro lado del fuego, para que salga un cristiano maduro y completo. Si usted todavía hace berrinches, si usted todavía se queja, murmura, señala, critica, todavía no es un cristiano maduro. Y el Espíritu Santo le está hablando a usted y a mí. Necesitamos pasar por las pruebas, pero con gozo y con resistencia, porque si no, nunca alcanzaremos la madurez, hermanos. Tristemente, en las iglesias hay pocos maduros y cabales. Que usted sea uno de ellos, hermano, hermana. El Espíritu Santo nos está diciendo que nosotros debemos de ser uno de esos. Pero ¿cómo se comporta una persona inmadura en medio de las pruebas o en medio de los problemas? ¿Usted lo ha pensado? ¿Cómo se comportan los niños cuando van a la tienda y ellos quieren un dulce, quieren un juguete? Usted no tiene el presupuesto para ello en ese momento, o usted por salud no quiere darle ese dulce. ¿Qué hacen los niños? Hacen un berrinche, dice el hermano, ¿sí? Se tiran al piso, patalean, gritan. ¿Por qué, hermanos? Porque no recibieron lo que quieren. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Es que yo quería hacer esto, pero se me impidió. No, pero es ¿por qué? Y empezamos a hacer un berrinche. Es que a veces queremos nosotros un trabajo, no se nos da y nos enojamos. Queremos un ministerio, no se nos da, nos podemos molestar. Queremos esto o aquello. Entonces, el Espíritu Santo nos está diciendo, reflexionemos un momento. Cuando estás en medio de una prueba, en medio de una lucha, quieres algo, no lo recibes. Quieres salud, te llega la enfermedad. No quieres tener problemas, te llegan los problemas. Estaba todo tranquilo, de repente empieza la tormenta ahí en casa. ¿Reaccionas de una manera madura o de una manera inmadura? El Señor quiere que no nos falte ninguna parte de nuestro ser, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, y que reaccionemos correctamente como Él quiere que reaccionemos. Esta expresión, para que no nos falte o no les falte alguna cosa, quizás se está refiriendo a que no nos falte ninguna virtud de las que menciona la Biblia,
como la caridad, la honestidad, la templanza, la prudencia, la justicia. A veces no hay prudencia, hermanos, en medio de la prueba, en medio de la persecución. Si alguien nos criticó, si alguien nos señaló, no tenemos a veces prudencia. Debemos actuar con prudencia, hermanos, con templanza, autocontrol, no dejarnos llevar por nuestro temperamento agresivo, enojón. Luego nos enojamos, hacemos berrinches. Una persona que ha pasado por la prueba tiene un resultado completo de su resistencia, llega a ser maduro y cabal y no le falta ninguna cosa, porque no le falta ninguna de las virtudes que marca la Biblia. Sin embargo, hay otros teólogos que dicen, a lo mejor no está hablando de las virtudes de la Biblia, sino de un todo como nosotros, de que nosotros que estamos siendo pasados por las pruebas, al salir del otro lado de la prueba y del fuego, seamos una persona diferente, totalmente diferente, totalmente madura, cabal, completa, para servirle al Señor en todos los aspectos, hermanos. Sea que hablemos de virtudes, o sea que este texto está hablando de que usted va a ser una nueva persona, va a ser una persona más fortalecida al salir de la prueba, a vencer con la resistencia. Y ahora usted va a estar en una mejor posición para alabar el nombre del Señor. Bueno, dele la gloria a Cristo por ello. Dele la gloria a Cristo por ello, hermano. El siervo de Dios Jacobo nos exhorta a que no nos detengamos en la paciencia. Sí, estuvimos en medio de la prueba, usted pasó en medio de la prueba y produjo resistencia, aguantó y dice, hermano pastor, gracias a Dios aguanté la prueba, salí y aquí estoy perseverando. Qué bueno, me uno a su alegría. Pero dice Jacobo, no te detengas ahí, sigue adelante, hay más por qué luchar. Considerando quizás el proceso formador de virtudes en su conjunto. No es de que haya solamente vencido de la prueba, haya soportado. ¿Cómo saliste del otro lado? ¿Saliste amargado? ¿O aquel metal chamuscado se quemó? ¿O salió sin impurezas? Salió perfecto. Salió como aquel cuchillo filosísimo, como aquel cuchillo aquella espada que no se va a quebrar, y sin ninguna impureza en su vida. O sea, el Señor está haciendo la obra completa. El que inició la obra en nosotros el día de nuestro arrepentimiento y el día de nuestro bautismo, el que comenzó la obra en nosotros de transformación, Él mismo la estará terminando en nosotros. Dice la Escritura, las pruebas sirven para eso, hermanos. Las pruebas sirven para eso. Después de haber analizado el pasaje, entonces debemos preguntarnos qué trataba de subrayar Jacobo con las palabras teleoin, telei, que se traducen la obra perfecta. ¿Es acaso el mismo creyente quien debe ser esta obra perfecta? Sí, yo creo que sí. El Señor está haciendo en nosotros una obra perfecta, hermanos. Está removiendo nuestras impurezas, nuestras carnalidades, nuestros caprichos, nuestra manera carnal de pensar, y está poniendo en nosotros una nueva mente, un nuevo corazón. Nos está transformando para hacer una obra perfecta. Dice la Escritura que Cristo se ha buscado una novia sin mancha y sin arruga para presentársela a sí mismo perfecta. Hermanos, cuando alcancemos esa madurez, cuando el Señor nos conceda llegar a ser cabales, completos, hermanos, seremos una iglesia hermosa en todos los aspectos. No faltará nada, no habrá nada de caprichos, no habrá nada de impurezas, no habrá nada de carnalidades, de murmuraciones, de pensamientos humanos. Todos estaremos militando con la mente de Cristo, hermanos. Todos lo estaremos viendo con los ojos espirituales. Bien puede ser que la perfección a la que Jacobo se refiere tiene mucho que ver con nuestra conducta. Así es, con nuestra conducta.
Es decir, la manera en la que cuidamos nuestra salvación. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12, trabajemos nuestra salvación con temor y temblor. No con caprichos, no con que yo quiero, a mí me parece, yo siento, yo creo. No, lo hagamos con temor y temblor, con prudencia, viendo lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que debemos nosotros estar considerando. El teólogo Warren Wiersbe señala 3 actividades que componen la vida cristiana, hermano, y que fueron enseñadas por el apóstol Pablo. Eso lo puede encontrar en Efesios 2:8-10. Primero, lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué Dios hizo por nosotros? Provee la salvación. Jesucristo completó esta obra en la cruz. Si confiamos en Él, Él nos salva. Segundo, lo que Dios hace en nosotros. Primero, lo que Dios hizo por nosotros. Segundo, lo que ya Dios está haciendo en nosotros, porque ya confiamos en Cristo y somos cristianos, porque somos hechura suya. A esto se le conoce como la santificación. Dios conforma nuestro carácter para que seamos semejantes a Cristo Jesús, conformes a la imagen de su Hijo, que nuestro comportamiento se parezca al comportamiento de Cristo. En otras palabras, pensemos como Cristo, actuemos como Cristo, vivamos como Cristo. Y tercero o último, lo que Dios hace por medio de nosotros. Primero, Dios hizo algo por nosotros cuando nosotros todavía estábamos perdidos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora está en nosotros obrando una perfección, una santificación, para que nuestro comportamiento se parezca al de Cristo. Y una vez que usted se comporte como Cristo, una vez que usted y yo nos comportemos como cristianos, entonces Dios estará obrando ahora por medio de nosotros hacia nuestros semejantes. Estaremos proyectando nosotros la imagen de Cristo y estaremos poniéndonos al servicio de los demás, porque somos criados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es uno de los resultados, hermanos, de pasar por las pruebas, de resistir. Usted va a cambiar, su persona va a cambiar. Primero, por lo que Dios hizo ya por usted. Segundo, por lo que Dios está haciendo en su vida propia, en su vida personal. Y entonces, cuando el Señor termine esa obra en nosotros, estaremos trabajando para el Señor. Entonces el Señor va a poder obrar por medio nuestro, hermanos. Alabado sea el Señor, hermano. Así, gócese usted por esta bendición, hermanos. Se nos terminó el tiempo. Si Dios nos permite, de que 8 días retornaremos con este estudio hasta llegar al versículo 5, porque el versículo 5, donde dice el que esté falto de sabiduría, no es un texto apartado de su contexto. Si no nos sabemos comportar como Dios manda, si no hemos alcanzado a vencer las pruebas, no hemos soportado con resistencia, no hemos llegado a ser maduros y cabales, dice el versículo 5, entonces pídele sabiduría al Señor.